Muy bien, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a realizar la sesión del día de hoy, titulado Criterios de la primera y segunda derivada, en el curso de Matemática 1 para Arquitectura. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos aquí una aplicación, ¿no? Analicemos la situación. Dice, si se sabe que el costo total C, que está expresado en dólares, de construcción de un edificio de n pisos está expresada por la siguiente función, que el costo total depende de la cantidad de pisos, ¿no? Por eso se escribe Cn, que es igual a 2n cuadrado menos 100n más 22.000. Determina el número de pisos a construir para que el costo por piso sea mínimo. Si nosotros lo representamos con una gráfica, fíjense, la gráfica estaría expresada así. Y podemos notar que en la parte del vértice encontramos el valor mínimo. Una idea rápida es que gráficamente podemos entender dónde se encuentra el mínimo valor. Pero gracias al análisis que tenemos nosotros, vamos a desarrollar un concepto que nos determine justamente estos criterios. Muy bien, vamos a continuar. Para eso vamos a definir nuestro logro. El logro de la sesión. Es importante recalcar el logro de la sesión para poder enfocarnos qué es lo que deseamos nosotros ahora, ¿no? Muy bien, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios y problemas relacionados a su carrera sobre optimización, determinando valores máximos y mínimos de una función a partir del criterio de la primera y la segunda derivada. Muy bien, entonces lo que vamos a resaltar son justamente estos criterios que nos ayudarán a comprender la parte de la optimización, ¿no? Que viene a ser buscar máximos y mínimos, ¿no? Los valores que se encuentran en una función. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí los contenidos, criterio de la primera derivada, puntos críticos, valores máximos y mínimos, puntos críticos con la primera derivada, criterios de la segunda derivada, ejercicios propuestos, metacognición y la referencia bibliográfica. Muy bien, criterios de la primera derivada. Se llama criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado frecuentemente en el cálculo matemático para determinar los mínimos y máximos relativos que pueden existir en una función mediante el uso de la primera derivada o derivada principal. Gráficamente, como podemos observar aquí a la derecha, al determinar los máximos o mínimos relativos, se observa el cambio de signo en un intervalo abierto señalado que contiene el punto crítico C, f de C. Podemos notar que cuando menciona acerca de los cambios de signo, se refiere a la primera derivada. Aquí, por ejemplo, en este punto C, tenemos la derivada en este intervalo es mayor que 0. La derivada en esta función evaluada entre este otro intervalo es menor que 0. Entonces, hay una noción de cómo poder encontrar los valores máximos y mínimos con el uso de la derivada. Muy bien, entonces vamos a construir este concepto. Entonces, vamos a mencionar acerca de una propiedad denominada puntos críticos. Puntos críticos. Se hace un valor en el dominio de la función f tal que la derivada de esta función sea nula. Entonces, este valor c es aquel que al aplicar la derivada de esta función es igual a 0. Dice, entonces, el punto crítico es el par c, f de c. Una vez que encontramos los valores de c que anulan la primera derivada, evaluamos en la función para poder obtener la segunda
componente de este punto y este punto vendría a ser denominado el punto crítico. Muy bien, tenemos aquí ejemplos. Encuentra los puntos críticos en las siguientes funciones. Muy bien, tenemos estas dos funciones. Vamos entonces a desarrollar y encontrar estos puntos críticos. A ver, entonces vamos a empezar. Solución. Nos menciona, para poder encontrar los puntos críticos, lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces, derivamos. La primera derivada de la función sería igual. La derivada de 16 sería 0 y la derivada aquí de menos x al cuadrado es menos 2x. El criterio dice que esta derivada debemos de igualar a 0. Por lo tanto, reemplazamos menos 2x. Si es igual a 0, x es igual a 0. Ya tenemos el valor que al aplicar en su derivada es igual a 0. Ahora, como este punto es el par para el punto crítico, debemos conseguir su segunda componente. Y en este caso es evaluando, ¿no? Entonces, reemplazando la función, tenemos, ¿no? F evaluado en 0 sería igual a 16 menos 0 al cuadrado, ¿no? Es decir, f de 0 es igual a 16. Por lo tanto, el punto crítico, ya lo tenemos, el punto crítico viene a ser el par 0,16. De esa manera obtenemos el punto crítico. Muy bien, vámonos a la siguiente función. ¿De acuerdo? Voy a borrarlo y nos vamos a la siguiente. De la misma manera, vamos a mencionar aquí la solución. Y lo que vamos a hacer es derivar. La primera derivada de la función sería igual a, la derivada aquí sería 3x al cuadrado sobre 3, me queda x al cuadrado. La derivada de menos 3x al cuadrado es menos 6x. La derivada de 8x es 8 y la derivada de 1 sería 0. Muy bien, ¿qué dice el criterio? El criterio dice que esta primera derivada tenemos que anularlo, ¿no? Tenemos que igualarlo a 0. Pero la primera derivada es esta expresión, x al cuadrado menos 6x más 8 es igual a 0. Utilizando un método del ASPA, podemos nosotros utilizarlo para poder encontrar estos valores de x. Entonces aquí es x, aquí es x, aquí es 4, aquí es 2, menos y menos. Observamos que al multiplicar en aspa nos da el término central. Por lo tanto, ahora tenemos esta expresión, x menos 4 por x menos 2 es igual a 0. Eso significa que x menos 4 es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0. Aquí x es igual a 4 y aquí x es igual a 2. Por lo tanto, tenemos los valores que anulan la primera derivada y estos valores, al reemplazar en la función, nos obtendremos la segunda componente de los puntos críticos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazando a la función, tenemos primero para x igual a 4. Para x igual a 4
reemplazamos. Entonces tenemos f evaluado en 4 es igual a 4 al cubo sobre 3 menos 3 por 4 al cuadrado más 8 por 4 más 1. Y evaluamos para poder encontrar dicho resultado. A ver, vamos a operar. Muy bien, y el resultado es 19 tercios. Ahora vámonos con el otro resultado, que viene a ser x igual a 2. Para x igual a 2, igual, reemplazamos en la función. F evaluado en 2 sería igual a 2 al cubo sobre 3 menos 3 por 2 al cuadrado más 8 por 2 más 1. Muy bien, evaluamos cuánto vendría a ser este resultado. Operamos. Y tenemos el resultado de 23 tercios. Muy bien, por lo tanto, los puntos críticos, ya tenemos los pares, ¿no? Por lo tanto, los puntos críticos son el par 4,19 tercios y el otro par que viene a ser 2,23 tercios. Y ahí están los valores de los puntos críticos. Muy bien, continuamos entonces. Ya sabemos cómo encontrar los puntos críticos. Seguimos. Vamos a borrar esta parte y continuamos con los PVTs. Borramos. Valores máximos y mínimos. Séase un número del dominio de la función f donde la primera derivada se anula. Si la función f es derivable en el punto crítico c como f de c en el dominio, entonces el valor f de c puede clasificarse como sigue. Ya. Entonces, cuando yo encuentre el valor de c, que es cuando yo hago la derivada y lo igual a 0, tengo su segunda componente evaluando en la función. Cuando evalúo en la función, entonces este valor que tengo puede considerarse o clasificarse de la siguiente manera. A ver, así. Dice, si la derivada de la función cambia de positiva a negativa en C, es decir, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Cambia de positiva primero, después el que sigue es negativa, entonces la función f tiene un máximo relativo en C, f de C. Eso es una clasificación. Segunda, si la derivada de la función cambia de negativa a positiva en C, entonces la función f tiene un mínimo relativo en C, f de C. Y el tercero, si la derivada de la función es positiva en ambos lados de C o negativa en ambos lados de C, entonces f de C no es mínimo ni máximo relativo. No hay mínimo ni máximo. Miren, por ejemplo aquí, ¿no? En la gráfica, tenemos el mínimo local, tenemos el máximo local. ¿Por qué tenemos mínimo local? Nos dice aquí, tenemos mínimo porque cambia de negativa
a positiva, ¿quién? La derivada. Recuerden que la derivada nos da en un punto, ¿no? Evaluada en un punto, nos da la información de la pendiente de una recta, ¿no? Tangente. Si trazamos líneas, voy a trazar una línea. Si trazamos una línea, voy a hacer un poco más grueso. Fíjense, antes de este punto mínimo, la derivada para esta función sería una recta más o menos así. Y como ustedes recordarán, el concepto en matemática básica, esta recta tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, su derivada evaluada en cualquier punto aquí a la izquierda de C también es negativa. Lo que nos dice aquí, ¿verdad? Y después, si trazo otra recta tangente después de C, estoy observando que la pendiente, que es la derivada evaluada en cualquier punto después de C, ¿no? Viene a ser, claro, entre C y D, viene a ser positiva. Por lo tanto, ¿no? Si yo tengo la derivada negativa y tengo la derivada positiva, me indica que hemos encontrado un punto mínimo. Eso es lo que nos dice aquí, en la segunda clasificación. Análogo para el máximo relativo, que si ahora yo quiero hallar el máximo relativo, será una pendiente positiva, es decir, la derivada va a ser positiva y después negativa. Muy bien, entonces vamos a realizar ejemplos. Antes de eso, consolidamos lo que hemos dicho aquí. A ver, otra slide. Dice, sea C un número del dominio de la función f donde la primera derivada se anula y considere el punto crítico C, f de C, entonces se va a considerar lo siguiente. C, f de C es punto máximo si a la izquierda de C f crece y a la derecha decrece. Él es un punto de la función que se va a considerar como punto máximo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí C, f de C es un punto mínimo si a la izquierda de C f decrece y a la derecha decrece. Aquí lo tenemos. Y la tercera, si a la izquierda y a la derecha de C el signo de la derivada es el mismo, no es máximo ni mínimo. ¿Cómo se representaría la gráfica? Mire, de esta manera. Tengo un punto donde la derivada se anuló, por lo tanto, de menor a C, mayor a C, estamos notando que viene a ser su derivada positiva. Entonces, este punto que se evalúa en la función, que es C, f de C, no sería un punto ni máximo ni mínimo, análogo al anterior. Decrece, decrece, este punto no sería ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a continuar. Y tenemos aquí, a ver, un ejemplo. Dice, halle los puntos máximos y mínimos de la función f de x, que es igual a x al cubo menos 12x menos 5. Muy bien, solución. Lo primero que hacemos es hallar la derivada, ¿no? Derivamos entonces a la función y obtenemos 3x al cuadrado menos 12. Después vamos a hallar los valores que a la derivada lo igualamos a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos. Esos valores o puntos, ¿no?, que están en el dominio es cuando evaluamos esta operación, ¿no? La factorizamos, tenemos x al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, los valores de x será x igual a 2 y x igual a menos 2. Ya tenemos esos valores, ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea en el dominio y vamos a dar regiones. Esas regiones lo que vamos a hacer es evaluar con algunos puntos si la derivada viene a ser positiva o negativa, ¿no? Entonces denominamos intervalos de crecimiento o decrecimiento. Trazamos la recta real
colocamos los dos puntos obtenidos al derivar la función e igualando a 0, tenemos menos 2 y 2, y lo que hacemos es utilizar un punto en este intervalo. ¿Cuántos intervalos tenemos? 3, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 al más infinito. Recomendable que se tome un valor que pues, se puede manejar. Por ejemplo, por aquí podemos utilizar menos 3, entre menos 2 y 2 podemos utilizar 0, entre 2 al más infinito podemos utilizar 3, ¿no? Valores que nos ayuden rápidamente a determinar si es positiva o negativa la derivada. Muy bien, entonces, si yo tengo aquí el punto 3 y evalúo en la derivada, que es 3x al cuadrado menos 12, voy a observar que el resultado es positivo. Menos 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27, y 27 menos 12 es un valor positivo. Eso significa que la función antes de menos 2 es creciente. De la misma manera, si aquí evaluamos, si yo digo la derivada evaluada en 0, si aquí está la función y evalúo en 0, sería 3 por 0, 0, menos 12, menos 12. Es negativa. Por lo tanto, entre menos 2 y 2, la función es decreciente. Si yo tomo el valor de 3 y evalúo en la primera derivada, entonces voy a tener un valor positivo. Por lo tanto, la función es creciente. Entonces, miren, según entonces los criterios para poder encontrar el máximo y mínimo relativo, nos dice si la derivada en un punto que nosotros hemos considerado como menos 2 y 2 es creciente y decreciente. Menos 2 sería un punto máximo. Y si es que 2 se encuentra antes de sus valores decreciente en la función y creciente después, el punto 2 sería el mínimo relativo. Por lo tanto, podemos decir, ¿no? Hallamos los puntos máximos o mínimos. El punto máximo sería menos 2 y evaluamos en la función, ¿no? F de menos 2. Al evaluar en la función x al cubo menos 12x menos 5, obtenemos el par menos 2,11. El punto mínimo, 2, f2. Evaluamos f2 a x al cubo menos 2x menos 5 y obtenemos el resultado 2, menos 21. Hemos obtenido el punto máximo y el punto mínimo. Si tuviésemos aquí la gráfica sería de esta manera. Miren, aquí tenemos la gráfica a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, en un cierto intervalo, el valor menos 2,11 es un punto máximo. Y el 2, menos 21 es un punto mínimo. Muy bien, seguimos. Otro ejemplo. Halla los puntos máximos y mínimos de la función x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 2. Solución. Hallamos los puntos críticos. Primero lo que hacemos es derivar. Al derivar, y lo que vamos a hacer es agrupar para poder igualar a 0 y encontrar los valores en el dominio que van a anular a la derivada. Y esos valores vienen a ser 0, menos 1 y 1. Ahora, lo que vamos a hacer es evaluar para poder determinar si viene a ser creciente o decreciente la derivada evaluada en esos intervalos, ¿no? En esos puntos. Tenemos entonces 3 puntos, ordenados menos 1, 0 y 1. Vamos a utilizar un valor, por ejemplo, aquí menos 2, aquí menos 0,5, 0,5 y 2, para poder determinar cómo viene a ser la evaluación en la función su derivada. Al derivar y reemplazar el valor de menos 2 en esa derivada, encontramos que viene a ser negativo. Como es negativo, aquí la función es decreciente. Evaluamos a la derivada en menos 0,5 y viene a ser positivo. Por lo tanto, aquí es creciente. En 0 y 1, al derivar, encontramos aquí el resultado que es negativo, por lo tanto es decreciente. Y finalmente, si evaluamos en 2, la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente.
El menos 1 entonces sería mínimo, 0 sería máximo y el 1 sería mínimo. Muy bien, entonces de esos valores tenemos el punto mínimo menos 1, f de menos 1. Evaluamos en la función y obtenemos el par menos 1,1. Después tenemos el punto máximo que viene a ser 1, f1 y que viene a ser el resultado 1,1 y después el punto mínimo 0, f de 0 que vendría a ser igual a 0,2. Si queremos hacer la gráfica sería de esta manera. Como pueden ustedes notar, tenemos dos puntos mínimos y tenemos un punto máximo, que viene a ser este resultado, ¿no? Muy bien, tenemos dos puntos mínimos y tenemos un punto máximo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Listos? A ver, vamos a continuar. Ya está. Muy bien, entonces seguimos. Esta es la gráfica. La gráfica también se puede utilizar software para poder entender con una mayor facilidad dónde vienen a estar los puntos mínimos y los puntos máximos. Una recomendación viene a ser con el software llamado GeoGebra, ¿no? Que también es una manera de cómo poder utilizar para visualizar las gráficas. Muy bien, continuamos. Tenemos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, ¿de acuerdo? Nos indica lo siguiente. Sea f una función tal que la primera derivada se anula y cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto que contiene c. Si la segunda derivada evaluada en ese punto que se obtiene al derivar la función e igualar a 0, entonces la función f de c es un mínimo relativo. Y si la segunda derivada de f menor que 0, entonces f de c es un máximo relativo. Veamos. Muy bien, según aquí el criterio, si tenemos la primera derivada igualar a 0 para obtener c y su segunda derivada es mayor que 0, por lo tanto tenemos un mínimo relativo. Muy bien, y si tenemos la segunda derivada en el punto c menor que 0, obtenemos un máximo. Esto es con respecto al segundo criterio de la derivada. Es decir, ya no trabajamos con intervalos, ya no utilizamos valores que están en los extremos, sino derivamos otra vez para poder encontrar el resultado. Muy bien. A ver, dice encontrar los máximos y mínimos locales de la siguiente función usando el criterio de la segunda derivada. A ver, entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Solución. Lo que hacemos es derivar. Derivar a la función y obtenemos 6x al cuadrado más 6x menos 12. ¿Qué hacemos? Lo igualamos a 0. Tenemos 6x al cuadrado más 6x menos 12. Esto es igual a 0. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agrupar. Entonces lo que vamos a hacer es esto es 6 por x al cuadrado más x menos 2 e igual a 0, ¿no? Como él pasa al otro lado a dividir, tenemos x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Utilizamos aspa, x y x, 2, 1, más, menos, al multiplicar tenemos 2x, menos x, tenemos 1x. Lo hemos factorizado. X más 2, x menos 1,
igual a 0. Entonces, x más 2 es igual a 0, x menos 1 igual a 0. X sería igual a menos 2 y x sería igual a 1. Tenemos entonces dos valores que nos van a ayudar a encontrar el máximo y mínimo relativo. Muy bien, pero la pregunta es entonces, estos dos, ¿quién me va a indicar que es el máximo o es el mínimo? Entonces, antes de continuar, vamos a buscar sus pares, ¿no? Veamos. Decimos así. Para x igual a menos 2, disculpen. Para x igual a menos 2, ¿cuánto vale? Pues f de menos 2. Esto es 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 12 por menos 2 más 1. A ver, evaluando cuánto nos da. Nos da el resultado de 21. Análogo, para x igual a 1. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1 sería igual a 2, 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 12 por 1, más 1. Entonces, f de 1 será igual a menos 6. Ahora, vamos a utilizar la primera derivada y derivamos nuevamente. Derivando a f', tenemos entonces la segunda derivada igual a, derivada de 6x al cuadrado es 12x. Derivada de 6x es 6. Y derivada de menos 12 sería 0. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice el criterio de la segunda derivada, evaluamos en estos valores que anulan a la función, ¿no?, en su primera derivada. Entonces reemplazamos. Nuevamente, ¿no? Si x es igual a menos 2, entonces la segunda derivada evaluada en menos 2, ¿a qué es igual? Es igual a 12 por menos 2 más 6. Y este resultado vendría a ser menos 18. Y menos 18 es negativa. ¿Y qué nos dice el criterio? Que si es negativa, obtenemos el máximo relativo. El otro, si x es igual a 1, entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos en la segunda derivada. En la segunda derivada evaluamos a 1, sería 12 por 1 más 6. Esto nos da 18. 18 es positivo, por lo tanto, obtenemos el mínimo relativo. Ya está. Por lo tanto, ya podemos utilizar este concepto y dar la conclusión, ¿no? Sabemos quién es el punto mínimo y quién es el punto máximo, ¿no? Y los valores relativos máximo y mínimo. Por lo tanto, colocamos aquí el punto mínimo. El punto mínimo vendría a ser el par 1, menos 6. Y el punto máximo, sería entonces el menos 2,21. Muy bien, y de esa manera obtenemos, utilizando el criterio de la
segunda derivada. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos avanzando y lo que tenemos aquí vienen a ser ejercicios propuestos para que ustedes puedan seguir avanzando y seguir desarrollando y cualquier consulta decir a su docente respectivo. Tenemos también aquí la metacognición, ¿no? ¿Qué has aprendido en esta sesión? ¿Qué errores has cometido a lo largo del desarrollo de este contenido? ¿Cómo lo has superado? Y si puedes aplicar estos conocimientos en tu carrera, ¿no? ¿Y en qué casos? Tenemos la referencia bibliográfica y bueno, eso sería todo con respecto a esta sesión. Muchísimas gracias.